En donde estamos accidentalmente, seguimos, y sí, es bastante accidental, es vivo, ¿qué va a ser? Es así la radio en vivo, Maxi. Surgen inconvenientes y bueno, se intenta solucionar. Maxi no tiene 4 manos, ya tiene como 10 manos, yendo a la computadora acá, allá, a todos lados. Gabriela por otro lado, desde su estudio tratando de ayudar para que podamos salir vía Zoom con el doctor Rubén Flores Daukevicius, que para nosotros es realmente un honor contar con él en esta columna, porque va evidentemente a prestigiar el contenido periodístico de este enorme tema, que es el Estado de Derecho y la ley de urgente consideración. Yo les venía diciendo precisamente que el Estado de Derecho es esa forma de gobernar que nos somete a la ley, y es la ley la que gobierna, las instituciones las que nos gobiernan, e incluso racionalizan nuestras libertades. Y la Constitución está por encima de cualquier ley a nivel nacional, es la Carta Magna, que ya proviene de la concepción de las revoluciones modernas. ¿Y la LUC tiene que ver con la Constitución? Sí, nos decía el doctor que sí, que tiene que ver, que está totalmente vinculada y que además la prevé un mecanismo de ley de urgente consideración, porque es de lógica gubernamental, bueno, reformar un montón de institutos para que el Uruguay funcione de otra manera. Y hoy queremos tocar este enorme tema, que es el tema de la regulación del derecho de huelga y también del derecho empresarial. Estamos hablando de la ley 19.889 y lo que establece en su artículo 333. ¿Está por ahí, doctor? Sí, buen día. ¿Cómo está, Rubén? Buen día a toda la audiencia, a la querida audiencia que nos sigue. Perfecto, estamos perfectos después de, como decíamos, un intento accidentado de comunicarnos, pero ya lo estamos gracias a Maxi y a la producción, y adelante con todo. Sí, claro. Adelante con fe. Adelante con fe. ¿Se acuerda? Adelante con fe, doctor. Sí, adelante con fe. Y ya este tema se solucionará, lo vamos a corregir y después que sea algo automático, que podamos salir automáticamente vía Zoom. Sí, sin duda. Y en algún momento seguramente también contaremos con su presencia en estudio, que también es importante. Sin duda, sin duda. Doctor, bueno, yo venía formulando dentro de ese marco del Estado de Derecho y la LUC, que la LUC obedece precisamente a lo que nuestra Constitución contempla como para reformar institutos de vital importancia. En este caso, la regulación de la libertad de trabajo y el derecho de la dirección de la empresa. ¿Qué aspectos regula la ley y qué efectos tiene esa regulación que la ley de urgente consideración plantea a la actividad sindical y laboral del país? Bueno, en primer lugar quiero decirle que es muy acertada su exposición respecto a lo que es el Estado de Derecho, porque hizo toda una introducción que es muy acertada. El Estado de Derecho es aquel en donde el Estado crea el derecho y lo cumple. Uh-huh. Evidentemente, en el Estado de Derecho, la primera norma es la Carta Magna, que es la Constitución de la República de 1967. Uh-huh. En lo que tiene que ver con la regulación que realiza la ley 19.889, partiendo de la Carta Magna, observamos lo que dice el artículo 54 de la Constitución. Uh-huh. Vamos a ver ese artículo primero, si vamos a verlo, sí, cómo no. En ese sentido, la Constitución establece específicamente que el Estado garantiza el trabajo, la huelga como un derecho gremial, uh-huh, pero sujeta a determinadas reglamentaciones fundamentales, ¿no es cierto? Uh-huh. Este artículo dice textualmente que la ley promoverá, es una norma programática, sí, establece un programa, promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles la personería jurídica. Exacto. Usted sabe que Cabildo Abierto presentó un proyecto a los efectos de regular todo este tema. Se está conversando con respecto a la retención de la cuota gremial
en determinados supuestos, pero no nos vamos a detener en el tema sindical, que su regulación podría ser objeto de otra charla en otro momento. Exacto. Dice, y termina este artículo 57, declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Exacto. Así que, si bien no se ha dictado en general una norma respecto a la reglamentación del derecho de huelga, en general no se ha dictado, este artículo 392 establece precisamente, regula algunos aspectos del ejercicio del derecho de huelga, del derecho de los trabajadores, y su nombre iuris, su nombre es libertad de trabajo y derecho de dirección de la empresa. Perfecto. Doctor, me quiero detener en algo que yo, de algún modo, puntualicé anteriormente en esa introducción, que es sobre el artículo 57, que dice promoverá, como usted dice, es una norma programática, y yo también interpreto que el Estado nos está diciendo a través de la Constitución que va a ser un Estado proactivo en esto, que va a estimular, a proponer, no solo reconocer el derecho, sino que lo propone al derecho, y propone, como usted precisamente dice, bueno, reglamentaciones dentro del orden jurídico. Claro, franquicias, dice aquí, por ejemplo, estoy viendo, tengo la Constitución enfrente, dice, promoverá la organización de sindicatos acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles la personería jurídica. Evidentemente es un hecho que el Estado debe cumplir con este programa, de acuerdo a lo que establece el artículo 332 de la Constitución de la República, y debe actuar proactivamente. Claro. Sin lugar a dudas, estamos totalmente en consonancia, estimado Rubén. Doctor, y respecto a esta consonancia, digamos, este concepto, la ley de urgente consideración cumple en plenitud esta, digamos, prescriptividad que tiene la Constitución, esta prescripción legal. Yo creo que la ley de urgente consideración, en este artículo 392, lo que hace es, lo que intenta hacer, y creo que lo hace, es equilibrar tanto el derecho a la huelga de las personas que quieren realizar una huelga, como aquel derecho de las personas que quieren ingresar a trabajar, que no adhieren a la huelga, que quieren ingresar al establecimiento, a trabajar, a la empresa, así como el derecho de los empresarios o de los directivos de los empresarios, claro, los gerentes generales, por ejemplo, los gerentes, que también quieren ingresar a trabajar. Esto es lo que establece específicamente el artículo 392. Es decir, reitero, lo que hace es establecer, en definitiva, lo que intenta hacer, y creo que lo hace correctamente, es entre el derecho de unos, los huelguistas, el derecho de otros, porque los huelguistas tienen todo el derecho del mundo de hacer la huelga. Totalmente. O sea, pueden parar, es un derecho gremial, la Constitución lo reconoce como tal, y tienen todo el derecho de realizar las huelgas que les parezcan bien. Podrán ser de tu agrado, de mi agrado, estarán fundadas, no estarán fundadas. Es un tema que escapa a esta charla y a la vez es un tema esencialmente subjetivo, es decir, de cada uno que se verá, ¿sí? Está bien hacer tal huelga, está mal hacer tal huelga, será tu opinión, será mi opinión, será la opinión de José o de María. Claro. Pero que el derecho de huelga está establecido. Y a su vez, esta norma lo que equilibra, trata de poner un equilibrio, es con los derechos de las personas que quieren no hacer la huelga. Exacto. Porque hay personas que no quieren hacer la huelga. Bueno, tienen derecho a ingresar al establecimiento a trabajar. Claro. Porque es su fuente de trabajo. No pueden, según la norma y según algo que es lógico, el equilibrio, la razonabilidad, el principio de razonabilidad. Es lógico
que puedan ingresar a trabajar. Como es lógico que también el personal directivo pueda ingresar a trabajar para el mantenimiento inclusive de los establecimientos, yo qué sé, no sé, se me ocurre. Sí, por supuesto, por supuesto. De la luz, de la seguridad, de tantas cosas. Está el derecho de propiedad, incluso ahí, ¿no? Y claro, y claramente. Y el derecho de la empresa. Usted acaba de decir algo que centra aún más esta charla. Usted habló del derecho de propiedad. Y acá centramos. Tenemos, por un lado, el derecho de huelga. Exacto. Legítimo. Totalmente de acuerdo. Legítimo, totalmente legítimo. Y por otro lado tenemos el derecho de propiedad. Totalmente legítimo también. También. Absolutamente legítimo también. Entonces, entre ese derecho legítimo de propiedad y ese derecho legítimo de los huelguistas, hay que llegar a un punto de equilibrio. Conflicto, claro, es lo que vengo diciendo desde hoy, razonablemente. Claro. Si hay un conflicto entre el derecho de propiedad y un conflicto con el derecho de sindical de los huelga. de los huelguistas, lo que hay que hacer es llegar a una solución de equilibrio, una solución de razonabilidad. Exacto. Y a mí, en este caso, doctor, me guía el principio liberal que consagra la Constitución Republicana Liberal de nuestro país, que es el principio de no agresión. Por lo tanto, nuestra Constitución lo va formulando en distintos artículos, y si vela por la libertad de todos nosotros como iguales ante la ley, no pueden entrar en colisión dos derechos que son importantísimos y son incluso tan dentro del rango del derecho adquirido: el derecho al ejercicio de huelga y el derecho a la propiedad, que tales personas, como tú dices, tal empresa tiene esa empresa en propiedad privada y que es fuente de trabajo para trabajadores. No tengo la más mínima duda. Hay que llegar a un equilibrio y a una razonabilidad, a aplicar el principio de razonabilidad entre estos dos derechos. Sucede en muchos aspectos, o sea, en muchos temas sucede este problema de, válgame la expresión, de choques, de rozamientos entre tu derecho y mi derecho. Exacto. Es decir, porque es notorio. Entonces, como en esos supuestos, el derecho con D mayúscula, no el derecho con D minúscula. El derecho con D minúscula es mi derecho. Sí, claro. El derecho con mayúscula es el derecho en general. La ciencia jurídica. Entonces, ahí está. El derecho, como ciencia jurídica, debe resolver con criterios de razonabilidad entre el derecho a la huelga y el derecho de propiedad. Exacto. Y este artículo 392 creo que en una forma muy, muy escueta, yo lo estoy viendo en este momento, lo tengo en pantalla, son 300, perdón, 300 no, es el artículo 392. Sí. Son cuatro líneas. Sí. Lo resuelve en cuatro líneas, teniendo presente que una línea es precisamente el nomen iuris. Claro. Y lo hace con una precisión sinceramente muy buena. Yo creo que está muy bien redactado. Muy destacable, yo diría, en términos sociales, un artículo de bajo perfil. Un artículo muy, muy escueto, pero muy claro en ese juego de equilibrio que usted nos está explicando, que tiene que tener la legislación de un país que se precie de ser un Estado de Derecho y que obedece además a los principios fundamentales del derecho con sus principios rectores, ¿no?, que son los principios de un Estado liberal. Por lo tanto, esa razonabilidad que usted plantea está en ese marco de principios. Yo creo que sí. Creo que es importante, ¿sabe por qué lo digo, doctor? Pues es importante que la gente empiece a entender de qué hablamos cuando hablamos de un Estado liberal y de una democracia liberal. Incluso expresión que fue tan menospreciada y tan desacreditada, pero no de ahora, no de ahora. Venimos hace décadas. Yo incluso recuerdo a Frédéric Bastiat, el gran pensador francés, haciendo sendos artículos respecto al descrédito en el que había caído el pensamiento liberal ya en el siglo XIX. Así que esto viene de larga data,
Y es Lo que simplemente pasa, una teoría filosófica, y nuestra Constitución es de algún claro, modo pero un claro, tratado liberal. lo que pasa que se confunden, es decir, si usted confunde manzanas con naranjas, ¿sí? Claro. Confunde, usted, es decir, usted por ejemplo puede clasificar los determinados objetos de la vida de diferente manera. Ujú. O sea, puede clasificar a los seres humanos en hombres y mujeres. Claro. También los puede clasificar en niños, ancianos y adultos. Ujú. Y en ese caso serán mujeres y hombres, porque Sí. serán niñas y niños. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que se utilizan criterios diferentes de clasificación. Ujú. Una cosa es el liberalismo, el Estado liberal, desde Ujú. el punto de vista político. Es Sí. decir, no clasifica los estados, o sea, las formas de gobierno, Encontramos con que existen formas de gobierno liberales, democráticas y otras totalitarias. Exacto. Y otra cosa diferente es el liberalismo económico, que Exacto. podrá ser bueno o que podrá ser malo en graduación según el tipo de liberalismo que tengamos desde el punto de vista económico. Pero una cosa es el liberalismo entendido desde el punto de vista político, que hace contraposición al totalitarismo, Claro. y otro criterio de clasificación es el liberalismo entendido desde el punto de vista económico, ¿sí? Dio con el punto. Que hace referencia a un Estado más intervencionista o menos intervencionista. Exacto. Exacto. Y ahí entramos en las distintas clasificaciones que usted las debe saber de memoria, como el estado de bienestar, pergeñado en el mundo nórdico, el estado social de derecho, el estado liberal clásico, el estado mal llamado para mí neoliberal, nunca hubo un neoliberalismo, pero es lo que usted dice, da con un tema tan importante, doctor, que sería muy interesante también desglosar, no en esta columna del día de hoy, sino en sucesivas charlas. Lo hablamos mucho con un amigo, que hablamos y nos gustan mucho estos temas, y está muy avisado en estos temas, y me dice, ¿sabés lo que pasa, Rubén? Que la gente no terminó de entender que el liberalismo es una filosofía primero, inclusive está instaurada desde Immanuel Kant, primero filosófico. El Estado liberal es el resultado filosófico de las revoluciones modernas y tiene sus principios rectores. Y luego está el modelo económico, que es una resultancia también de ese pensamiento filosófico de velar por la libertad de los seres humanos. Me parece También es una forma de entenderlo así. Claro. O sea, usted podrá ser más intervencionista o menos intervencionista desde el punto de vista liberal. Exacto. Es decir, desde el punto de vista económico liberal. Exacto. Usted podrá ser más intervencionista o menos intervencionista. Eso es una decisión que corresponde a usted y que eventualmente corresponde a cada gobierno y a cada sociedad en un momento dado que evoluciona, como decía usted, en un estado que al comienzo fue esencialmente no intervenía, juez y gendarme, después vino en Estado Social de Derecho, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Pero yo, más allá de hablar del liberalismo, me gustaría en esta charla, si a usted le parece bien, detenerme en el artículo 392. Sí, claro. El artículo 392 dice lo siguiente: el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Asimismo, garantiza el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos. Claro. Y también garantiza el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Claro. Esta norma equilibra, insisto,
el derecho de los huelguistas a realizar las huelgas en forma pacífica. Garantiza el derecho de los trabajadores que no adhieren a la huelga a ejercer su derecho en forma pacífica. Claro. Y garantiza también el derecho de los directores de las empresas a ingresar a las instalaciones de la empresa en forma libre y pacífica. Está Punto. clarísimo, está clarísimo. No dice más que eso. Sí, sí, sí. Y lo que usted remarca cuando vocaliza la palabra pacífica es muy importante, porque estamos viendo que este artículo protege el derecho de huelga pacíficamente, el derecho... Claro, ejercido pacíficamente. Ejercido pacíficamente, claro. El derecho a trabajar para aquellos no huelguistas, también ejercido pacíficamente, y el derecho a acceder a la empresa de aquellos empresarios o CEOs empresariales o gerentes, como usted decía, también a ingresar pacíficamente. La palabra ejercicio pacífico, derecho de huelga, me parece que es clave, además componiendo un equilibrio de tres derechos que son importantísimos para preservar la buena convivencia y el Estado de Derecho. El derecho al ejercicio de huelga, el derecho a trabajar para aquellos que no adhieren a la huelga, y el derecho de los empresarios o gerentes de la empresa a poder acceder a la empresa y seguir haciendo sus tareas. Punto y aparte. Punto y aparte. Yo creo que a mí me vuelve a dar la razón, doctor, en este sentido. Capaz que acá peco un poco de ego, pero bueno, después lo saco al ego, no le hago caso. Pero yo dije que este gobierno tenía una particularidad. Filosofía pura, muy bien, muy interesante, venga. Yo dije que este gobierno, desde su inicio, por todas las políticas públicas que fue desarrollando, no solo las vinculadas a lo sanitario bajo pandemia, sino todo el resto de las políticas públicas que tuvo que conjugar, fue un gran gobierno equilibrista de las libertades. Y me recordaba a Buster Keaton. ¿Se acuerda de Buster Keaton? Sí. ¿Se acuerda de ese genial humorista norteamericano que toda su humorada era el juego de equilibrio para poder trabajar, para poder tener el sustento? Y era un equilibrista, además, desde el punto de vista físico. Ese actor jamás sonrió ante la cámara y en situaciones aparentemente muy absurdas, pero muy dramáticas. Y siempre salía airoso haciendo equilibrio. Yo creo que en este caso se cumple una vez más este ejercicio a lo Buster Keaton de equilibrar el Estado de Derecho. Yo vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que el derecho regula nuestros derechos bajo el principio de libertad, liberalismo, desde el punto de vista político, y lo hace diciendo que las acciones privadas de las personas, o sea, privadas en el sentido de su resolución, privadas, Sí. Usted puede ser hincha de Peñarol, hincha de Danubio, en fin, etcétera. Eso es una resolución privada, una acción privada. Exacto. Puede ir al estadio cuando se abra la posibilidad. Eso es una acción privada, no es una acción íntima. Exacto. Íntima es cuando usted lo mantiene en secreto, en discreción. Sí, exacto. Pero esto se da, por ejemplo, en múltiples hechos, en múltiples cosas. Por ejemplo, usted puede hacer pública una enfermedad, que padece una enfermedad, allí es una situación privada, usted padece una enfermedad. Exacto. ¿Cómo puede mantenerla en discreción? Ahí es íntima. Exacto. Inclusive es un dato sensible. Estoy hablando de habeas data, pero me estoy yendo del tema. Vuelvo, rápido. Sí. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan al orden público, es decir, respetan al orden público, son pacíficas, ni perjudican a un tercero. Las acciones privadas que no atacan al orden público, ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados en general, de los servidores públicos, Aquí el problema se ha planteado por el hecho de que, vamos a ser claros, aparentemente, es decir, en determinado momento, los huelguistas
ocupaban las instalaciones. Iba a ir a ese tema, claro. Exacto. Y ocupaban las instalaciones. Entonces, esa acción privada, ¿atacaban o perjudicaban a un tercero? Estoy en el artículo 10. Entonces, por ese motivo, el dictado de esta norma trata de equilibrar el ejercicio pacífico del derecho de huelga sin perjudicar a un tercero. Exacto. Los compañeros de trabajo y los directivos de las empresas. Yo pongo el ejemplo en este caso, que imagínese usted que los no huelguistas tuvieran formas de alguna manera impedir que los huelguistas realicen huelgas. Por ejemplo. De la misma manera, se protege a los, por ejemplo, a los directivos sindicales, sí, de no ser destituidos por ser directivos sindicales. Claro. Es decir, se trata de equilibrar los derechos, tanto de los huelguistas como de los no huelguistas. Creo que con este ejemplo fue muy claro. Sí, totalmente, doctor. Pongámonos, demos vuelta a la pelota. Veamos la luna del lado que no se ve. Sí. Veamos la luna de la cara que no se ve. ¿Sí? Si los no huelguistas o los empresarios tuvieran herramientas para impedir la huelga, ¿estaría bien? ¿Sería legítimo que los empresarios impidieran la huelga? Y no, Creo claro. que no. No. Creo que no. No, por supuesto. Creo que no. Entonces, de la misma manera, los huelguistas tienen su derecho, los no huelguistas tienen derecho a no adherir a la huelga, y los empresarios y dueños de las empresas a ingresar a sus establecimientos por los motivos que fueren, de conservación, etcétera. Perfecto, doctor. Y este razonamiento que usted hace, que es los puntos de equilibrio, un sistema de equilibrio en la protección de los derechos de los huelguistas, los no huelguistas y los empresarios, es producto del análisis de este artículo, que quieren derogar. Es decir, esto corre por mi cuenta, lo que voy a decir yo ahora, hay una voluntad más que sindical y reivindicatoria de derechos sindicales o laborales, una voluntad política de desestabilizar el proyecto legislativo de un equilibrio de protección de derechos dentro del marco del Estado de Derecho republicano liberal. Esa es la lectura que yo hago como gran lectura de esto que estamos conversando con usted. Y me parecía muy importante enfatizar los aspectos técnicos que usted bien está desarrollando y nos está explicando. Inclusive, usted apuntó algo que yo iba a ir, que es, se exacerbó en un momento de nuestra historia, sobre todo en estos últimos años, ese derecho de huelga hacia las ocupaciones o ciertos piquetes, incluso dentro de empresas, que perjudicaron algunas de ellas. Bueno, hay connotados casos que se hicieron públicos, y eso avasalló a otros derechos. Fue absolutamente un trámite violento del ejercicio exacerbado del natural derecho de huelga, que, como usted bien explica, es absolutamente necesario que exista el derecho de huelga y que sea protegido, pero pacíficamente, sin agredir el derecho de los otros. Y vuelvo al principio de no agresión. Y como usted decía, si en mi actividad privada, usted, yo, cualquiera, realiza actos de actividad privada sin agredir a los demás, no es pasible de sanción por las autoridades judiciales del país. Sin duda. Y creo que eso es lo que está equilibrando este artículo. Sin duda. Es una norma que intenta mediar, equilibrar razonablemente el derecho de varios actores que pueden intervenir en una situación que se pueda plantear de un conflicto gremial. Exacto. Contempla esa hipótesis. Nada más que eso. Trata de mediar entre el derecho de los huelguistas, el derecho de los no huelguistas y el derecho de los empresarios o personal de dirección que quiere ingresar al establecimiento. Son tres derechos tan legítimos
como entre ellos son iguales. Son iguales en jerarquía. Claro, en jerarquía no prevalece el derecho de los huelguistas a realizar un paro. Los huelguistas, la huelga, además, vamos a entendernos bien, existen diferentes especies de huelgas. Claro. Es decir, por ejemplo, existe la huelga de brazo caído, existe, huelgas parciales, claro. no nos vamos a extender en ese tema. Sí. Entonces pero existen, porque están en la práctica, todos los conocemos. Existen múltiples formas de huelga. Entonces existe con ingreso, con mantenimiento de servicios esenciales, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que los huelguistas tienen todo el derecho de hacer la huelga. Hacer una huelga con paro de actividades generales, parciales, de brazo caídos, como entienda el sindicato del caso realizar. Claro. Todo el derecho. Claro. Fantástico. Pueden parar en tareas determinantes. Hay en determinados lugares que a veces paran, los huelguistas deciden no cobrar ingresos. Sí. Han habido huelgas, por ejemplo, han habido medidas gremiales, por ejemplo. Vamos a recordar, han habido medidas gremiales, por ejemplo, en empresas privadas, de dejar pasar en los peajes a la gente sin cobrar peaje, a los usuarios sin cobrar peaje. Sí. En fin, hay diferentes formas de realizar. Exacto. Más o menos legítimas, generalmente legítimas, si son pacíficas, generalmente legítimas. Y tienen un fin reivindicativo de la clase trabajadora. De la calidad laboral, claro. Sí. Tienen un fin reivindicativo de la clase trabajadora que nosotros reivindicamos especialmente. O sea, porque provenimos de una familia trabajadora, todos somos trabajadores un poco más, exacto, un poco menos, somos un poco más, un poco menos trabajadores. Entonces, esa actividad reivindicativa de la clase trabajadora es necesaria. Es aplaudida, es necesaria y aplaudida. Está bien, es correcta. Sí. Pero también es necesaria la existencia de contemplar otros derechos, como por ejemplo el de los no huelguistas. Por ejemplo, claro. Y el de la propiedad privada también, por ejemplo. Y el de la propiedad privada, sin duda. Como viceversa, como usted explicó también, tiene que ser protegido el derecho de huelga de parte de los no huelguistas y de parte de empresarios, porque podemos ir a la hipótesis que podría suceder en un momento determinado que los no huelguistas hicieran un lobby con empresarios, tuvieran un cierto poder de incidencia social y violentaran a los huelguistas, también podría pasar. Entonces lo que contempla... Es la otra cara, claro. Es la otra cara de la luna. Claro. Doctor, y para cerrar el tema, esta protección de derechos que hace esta ley en ese juego de equilibrio precisamente con el término pacífico, es decir, estableciendo el principio de razonabilidad de la protección de los derechos sin violentar los otros derechos, porque si no se adultera ese derecho, por ejemplo el derecho de huelga o el derecho a no adherir a la huelga, se adulterarían si avasallan el otro derecho, cosa que, venimos repasando con usted, ha pasado lamentablemente con la exacerbación del ejercicio del derecho de huelga, con ocupaciones, con destrozo de maquinaria, como ha pasado con Frigopan, que si no me equivoco, vio que salió el connotado caso, que rotura de maquinaria, porque claro, si hay un copamiento de esa empresa, ya ahí se está violentando el principio de propiedad privada, el principio incluso del acceso al trabajo de la gente que no quería adherir a las huelgas. Creo que este artículo proviene de esa realidad, y todos sabemos lo que por lo menos tuvimos vinculados a la ciencia jurídica, que el derecho se nutre de la realidad. El derecho lo que hace es contemplar la realidad, se fundamenta en las ciencias sociales que lo nutren, y reconociendo esa realidad busca legislar de mejor manera, con mejor calidad legislativa. Exacto. Doctor, este tema es apasionante y da para mucho. Yo le invito para la próxima ocasión ir a otro de los puntos de legislación de esta ley de urgente consideración, que son motivo de esta campaña pro referéndum para ser derogados. Me parece interesante focalizarnos en ese tema. Yo creo que sí. Lo coordinamos con usted, el tema que le parezca importante tratar
posteriormente a este tema que es enorme, y hacer en este ciclo un desarrollo, gracias a su presencia, una vez más la destaco, y su calidad académica, para que podamos entender todos los que nos sintonizamos a este programa, yo me incluyo, y podamos aprender de qué se trata, ¿no?, cuando hablamos del Estado de Derecho y de un Estado de Derecho democrático, y de qué se trata puntualmente cuando se nos está hablando de la ley de urgente consideración en esta campaña pro ley de parte del gobierno y la coalición, y anti ley de urgente consideración de parte de la oposición. Si le parece, doctor, seguimos con este enorme tema con usted. Y una vez más, sí, para mí, muy agradecido de poder sostener estas charlas en vivo y al aire, con su presencia. Para mí es un honor, un gusto. Creo que el programa está muy bien enfocado, con los panelistas que tiene, que abarcan un área muy grande de la sociedad, o casi toda el área de la sociedad. Y le reitero, como le he dicho oportunamente, que para mí es un honor estar con ustedes, es un honor participar en este programa y con los panelistas, y a la vez reiterar que lo más importante que tiene que tener el periodismo, desde mi punto de vista, es informar a la población respecto a las situaciones actuales que están sucediendo y tratar de dar una visión que le permita formar su opinión respecto a temas fundamentales que se nos vienen, como este tema de que hay determinadas organizaciones que están juntando firmas para derogar la ley. Exacto. Entonces, yo tengo mi opinión sobre el tema, usted tendrá su opinión sobre el tema, y bueno, nuestros escuchas, de acuerdo a nuestra amable audiencia, de acuerdo a su opinión, formará, de acuerdo a su instrucción, a escucharnos, a escuchar a otros también. Claro. Formará su opinión, y en eso estamos. Cuenta conmigo, usted y la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y estamos entonces a la vera ya del próximo jueves para seguir tratando de este tema. Que tenga una gran jornada, doctor, y estamos en contacto.